Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Fondos de Inversión y Valores. En el capítulo de hoy tenemos una entrevista con David Calzada Criado. David Calzada Criado es coautor del libro Tratado de las SOCIMIs. David Calzada tiene 23 años de experiencia en real estate y, bueno, es una de las personas que más saben de real estate en nuestro país. Y principalmente vamos a hablar de todo lo que es real estate, sector inmobiliario y demás. Como siempre, vamos a hacer el clásico disclaimer y aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo, no supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en esta presentación. La publicación de este vídeo es a título personal. Bueno, pues sin más preámbulos, empezamos. ¿Qué tal, David? Hola, buenos días, Eusebio, ¿qué tal? Muchas gracias por atender nuestra petición y pasarte por el podcast a impartir tus conocimientos. Encantado de estar aquí. Perfecto. Bueno, pues probablemente tu experiencia en el sector y tu currículum lo vas a explicar mucho mejor tú que yo, con lo cual, pues, preséntate, David. Pues mira, me presento muy brevemente. Actualmente soy el socio director de auditoría y líder de real estate de Grant Thornton en Madrid, en España. Y anteriormente he sido consejero delegado de una de las primeras SOCIMIs en salir a bolsa en el MAP de carácter residencial. Que tenía una motivación de captación de fondos y fue la primera SOCIMI que tuvo como principal motivación la captación de fondos y el crecimiento, ¿no? Es decir, siempre hablábamos de, oye, SOCIMIs de verdad, SOCIMIs de mentira, vamos a hablar sin tapujos. Correcto. Y esta era una SOCIMI de verdad. Nosotros cuando salimos a cotizar cumpliendo absolutamente todos los requisitos exigidos por el MAP y con los más altos estándares de calidad en términos de transparencia e información financiera, puesto que nos obligábamos a emitir o a publicar estados financieros trimestrales auditados, ¿vale? De manera que fuéramos totalmente transparentes para los inversores. Con anterioridad estuve ejerciendo también en otra firma de servicios profesionales, tanto en España como en Francia, donde en Francia yo me trasladé a vivir en el año 2005. En el año 2005, si te acuerdas, fue cuando hubo toda esa eclosión de entidades españolas yéndose a captar el mercado francés, sobre todo en el real estate, pero también en otros sectores, ¿vale? Como fue el de las autopistas, ¿no? Con Abertis, gas natural, etcétera. Y donde para aquellas entonces moleras patrimonialistas se fueron a comprar su SIC. La SIC es la SOCIMI española, ¿no? Entonces, pues Realia tenía el SIC de París, Colonial tenía SFL, Metrovacesa compró Yesina, etcétera, ¿no? Entonces yo me fui acompañando a esas empresas pues para prestarle esa ayuda y fue ahí donde empapé de lo que sería el régimen SIC que posteriormente ha derivado en España en el régimen SOCIMI. Posteriormente, cuando me reincorporé en España, lideré todo el segmento de SOCIMIs, asesorando a más de la mitad de las compañías que hay en el MAP y no en el MAP, porque no todas las que están en el MAP son las que existen muchas más. Correcto. Bueno, a eso ahora daremos una vuelta. Bueno, pues realmente, ¿de dónde vienen las SOCIMIs? ¿Cuál es el germen por el que en España, que en otros países sí que siempre han estado los clásicos REITs y demás, cuál es el germen y de dónde provienen, tanto por el tema fiscal como por el tema del patrimonial? ¿Quién las ha creado? Vale, no, a ver, yo aquí querría hacer un punto de aparte, ¿no? Es decir, la SOCIMI como tal no deja de ser sino un vehículo fiscal, ¿vale? Un vehículo fiscal, pero en esencia la SOCIMI no deja de ser sino una entidad patrimonial, lo que toda la vida hemos conocido como una inmobiliaria patrimonialista. Entonces, yo la SOCIMI como tal la definiría como una inmobiliaria patrimonialista
que se acoge a una serie de beneficios, ¿vale? Y que por lo tanto pues pasa a denominarse por ley SOCIMI y que tiene que cumplir con una serie de requisitos con el objeto de no pagar o estar bonificada a un tipo de impuesto sobre sociedades del 0%. ¿De dónde vienen? Bueno, pues esto surge en el año 2009 en el gobierno de Zapatero, ¿vale? Las SOCIMIs. Lo que pasa es que por aquel entonces la SOCIMI no era un vehículo que fuera atractivo comparado con los rates o con vehículos similares de países de nuestro entorno, de ser la SIC, ¿no? Puesto que para el resto del mundo el tipo de sociedades este tipo de rates era del 0%, no había limitaciones al endeudamiento, no había limitaciones a la inversión, etcétera, y podían incluso el estar cotizadas en sistemas multilaterales de negociación, mientras que en España, por aquel entonces, en el año 2009, se crea el régimen, muy bien, pero se crea con unas condiciones que, como decía, no eran nada competitivas. Se pasaba de una tributación del 35 al 19%, no estaba mal, pero no era competitivo con el 0% que se ofrecían en los rates ingleses o franceses, ¿vale? O incluso holandeses. Estaba el apalancamiento, estaba limitado al 70%, tenías que tener al menos 4 activos, tenías que estar cotizando en un mercado secundario organizado, es decir, en CNMV, con todos los costes que eso suponía. Y todo eso eran limitaciones. El dinero se mueve muy fácilmente y lo que decían, oye, acabo de entrar en una crisis en España, aquí todavía hay recorrido a la baja en cuanto a precios para los activos inmobiliarios, está muy bien, ha sacado un régimen SOCIMI que mejora las condiciones patrimoniales, que mejora las condiciones fiscales de las empresas patrimonialistas que había hasta entonces, pero es que ni el mercado, desde un punto de vista de precios de los activos, ni el régimen en cuanto a sus condicionantes eran atractivos para cualquier inversor, por lo tanto se movieron. Esto cambió radicalmente cuando en el año 2012, a finales del 2012 y con entrada en vigor en enero del 2013, se hicieron una serie de cambios al régimen que fueron acompañadas también con una mejora en las perspectivas económicas, es decir, ya se empezaba a vislumbrar que los precios de los activos inmobiliarios podían empezar a tocar fondo y era el momento de empezar a comprar. Con lo cual hubo una conjunción de factores que fue que se mejoraron las condiciones del régimen SOCIMI fiscales, equiparándose al resto de entidades similares de Europa. Y yo creo que los dos principales cambios desde un punto de vista fiscal y normativo y regulatorio fueron el hecho de que ya permitía el que fueran cotizadas en un sistema multilateral de negociación como es el MAP, ¿vale? El mercado alternativo bursátil, es decir, no lo limitaba únicamente a la CNMV, lo cual abarcaba muchísimo los costes, no lo limitaba a un cierto número de inmuebles, sino que con un solo inmueble se podía acceder, ¿vale? Y sobre todo que pasaba de una tributación del 19% al 0%. Eso, junto con la bajada de precios que se estaban produciendo en el mercado inmobiliario español o que se vislumbraba que iba a ocurrir, yo creo que fue el complemento perfecto para decir, oye, este es el régimen que va a funcionar. Como tal, la SOCIMI, el régimen SOCIMI es una copia del régimen francés, es clavado, es decir, algún porcentaje en cuanto a obligatoriedad de distribución de dividendos puede diferir, pero si no es una copia respecto al francés. En España creo que el porcentaje para repartir dividendos creo que está en el 80% o algo así, ¿no? A ver, depende. Creo, ¿no? Sí, bueno, depende de la fuente de rentas de las OCIMIs. Es decir, y cuando digo rentas me refiero a rentas fiscales. Y rentas fiscales se refiere a ingresos menos costes, es decir, resultado. No son rentas de alquiler. Rentas brutas. Son rentas netas. No son ni siquiera es resultado. Cuando hablamos de rentas o cuando el régimen habla de rentas, es rentas desde un punto de vista fiscal, es decir, ingresos menos gastos, es decir, el bottom line de una cuenta de resultados. Okay. Entonces, dependiendo de dónde provengan esas rentas netas, el porcentaje de distribución es diferente. El régimen lo que te establece es que tienes que repartir al menos el 80% de las rentas provenientes del alquiler de inmuebles.
al menos el 50% de las rentas de la venta de activos inmobiliarios y el otro 50% tienes un periodo para reinvertirlos y si no tendrías que distribuirlos. Y el 100% de los dividendos obtenidos, ¿vale? De las rentas, el 100% de las rentas por dividendos obtenidos de sociedades en las que las SOCIMIS invierten. No olvidemos que las SOCIMIS, además o sea, decir, como actividad apta, está la de el alquiler de arrendamiento de inmuebles urbanos, pero también el de participación en instituciones de inversión colectiva o en otras entidades que tengan el régimen SOCIMI. De hecho, ya empezamos a ver SOCIMIs de SOCIMIs, es decir, SOCIMIs que se dedican a invertir en otros SOCIMIs. Van a empezar a aparecer. Entonces, por eso, dependiendo de la fuente de renta, los porcentajes de distribución son al menos el 80, el 50, el 100. 80 por rentas derivadas del alquiler, 50 rentas derivadas de la venta de activos, 100% de los dividendos. Esto tiene un truco. ¿Por qué? Porque, es decir, si la sociedad pierde dinero, con independencia de que yo esté obligado a repartir dividendo, yo lo que no puedo hacer es descapitalizar la empresa. Entonces, perdiendo dinero, yo no puedo repartir dividendo. Porque estaría descapitalizado. Podría repartir reservas, podría repartir prima de emisión, pero no podría repartir dividendo, porque estaría descapitalizando la compañía, con lo cual esa obligación se diluye, es decir, desaparece. ¿Vale? Correcto. Perfecto. Vale. Dentro de todas las SOCIMIs que tenemos en el mercado, ¿cuáles son las diferentes tipologías que nos podemos encontrar dentro del MAP de SOCIMIs? Digamos que cada SOCIMI son diferentes. Sí, bueno, yo hablaría, categorizar las SOCIMI se pueden categorizar desde distintos puntos de vista, ¿no? Yo creo que el más sencillo es, oye, en cuanto al asset class al que está dedicado, ¿vale? Nos vamos a remontar un poco al año 2013, ¿no? En el año 2013 hubo un aluvión de fondos extranjeros que empezaron a entrar en España, ¿vale? Que junto a esas mejoras en el mercado inmobiliario, ese punto de inflexión, de alguna manera, ¿no? Ese tocar a fondo de los precios del inmobiliario, ¿vale? Hizo que a ese aluvión de fondos, buenos gestores que habían existido durante toda la vida y que se habían dedicado al inmobiliario patrimonialista durante toda la vida, pues, oye, con el gancho de las SOCIMIs, es decir, oye, es que vas a comprar barato, pero es que encima te vas a beneficiar porque mi compañía se va a acoger a un régimen en el cual se paga un 0%. Esto no quiere decir, y quiero quitar ese mito de que no se pagan impuestos, cuidado, se pagan impuestos, lo que pasa es que se pagan en sede del accionista, ¿de acuerdo? Es decir, las SOCIMIs pagan impuestos, pero en sede del accionista. Claro, digamos que tributa el accionista cuando cobra el dividendo que ya directamente le retienen el porcentaje. Exactamente. Es decir, no hay retención del porcentaje siempre y cuando de alguna manera tú puedas acreditar que teniendo más del 5% tributas al menos el 10% en sede. Correcto. ¿Vale? Si no, tienes una retención en España del 19%. Si es el clásico inversor particular que no tiene el 5%, te entraría por el IRPF normal y corriente. Correcto, como un dividendo más. Exactamente. Entonces ahí es donde sí se tributa, o sea, no es algo... No es algo que las SOCIMIs, es decir, lo que es la compañía en sí tiene una exención, está exenta del pago de impuestos sobre las sociedades, siempre y cuando cumpla una serie de requisitos que se tienen que cumplir anualmente, ¿vale? Correcto. Y tienen que estar medidos anualmente. Entonces, como decía, tipología de las SOCIMIs. Oye, pues se puede hablar de asset class por tamaño, del mercado en el que están, de cómo están gestionadas, de la fuente, de dónde provienen los fondos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo más fácil es hablar en un primer momento de tamaño. Entonces, aquí nos encontramos con diferentes clases de SOCIMIs. Nos encontramos con las SOCIMIs grandes y me voy a desdecir de lo que voy a decir ahora mismo en 5 minutos, de las SOCIMIs grandes, que son las que están en el mercado continuo, que como sabes ahora mismo hay 5 cotizando en el mercado continuo, después de la incorporación de Arima, que es el nuevo vehículo con el que Luis López Herrera Oria, ex consejero delegado de Axiar, absorbida por Colonial,
ha vuelto a ponerse en la palestra, pero es verdad que también Hispania pues la acaban de excluir de cotización, con lo cual pues, bueno, nos encontramos ahí, estamos con 4 en el mercado continuo. Son empresas de un tamaño muy importante, ¿vale? Todas ellas capitalizando, bueno, Arima acaba de constituirse, con lo cual estará en unos 300 millones de euros, pero en torno a más de 800 millones de euros, ¿de acuerdo? Con capitalizaciones de más de 800 millones de euros. Luego tenemos las del MAP, en el que también, pues bueno, son empresas de menor tamaño, pero aquí es lo que te decía que me voy a desdecir. ¿Por qué? Porque en el MAP hay empresas que superan capitalizaciones de algunas de las que están en el mercado continuo. Por ejemplo, General de Galerías Comerciales es la SOCIMI más grande que hay en el MAP, con una capitalización de 3.000 y pico millones de euros. Es decir, para que nos hagamos una idea, Merlin puede estar en torno a 5.000 y pico millones de euros de capitalización. Estas empresas, por ejemplo, la que has hablado de General de Galerías Comerciales, ¿tienen liquidez o la liquidez en estas empresas es...? A ver, la liquidez en el MAP es muy baja. La liquidez en el MAP es muy baja. Aquí lo que tenemos que diferenciar aunque tenga la capitalización alta, como es este caso, ¿no? Sí, no, pero bueno, la capitalización no viene sino porque cuando empiezas a cotizar se fija un precio de referencia y esa es la capitalización que te da. Y el volumen de activos es lo que tiene. El volumen de activos en la valoración inicial es lo que te da esa capitalización y esa capitalización puede permanecer flat, sin moverse, durante toda la vida de la SOCIMI. ¿Qué es lo que va a haber que haya liquidez? Que haya demanda y oferta de la acción. El problema del MAP es precisamente la liquidez. ¿Por qué? Porque no es un mercado líquido, no es un mercado que en sus inicios se hubiera utilizado bien por las SOCIMIs. Como decía al principio, siempre se ha hablado de SOCIMIs de verdad y de mentira. Sí, esa pregunta iba a ir ahora. Entonces son vehículos cerrados en los cuales lo único que quiero es aprovecharme de una ventaja fiscal y para aprovecharme de esa ventaja fiscal tengo que cumplir una serie de requisitos, entre ellos el estar cotizado y estar cotizado en un mercado, en un sistema multilateral de negociación, como puede ser el MAC, como puede ser el Euronext, como puede ser o en un mercado secundario como puede ser la CNMV o irme a Luxemburgo, como hay SOCIMIs españoles en Luxemburgo, o irme a Irlanda o ser un rey de rates, ¿vale? Como es un Ibai Rodanco en un momento determinado, que no está cotizado, pero su matriz sí que lo está en Francia. Entonces, yo creo que muy al principio el MAP se utilizó por parte de las SOCIMIs, vamos a llamarlas de mentira, es decir, únicamente para cumplir con el requisito de cotización, pero sin ninguna intención de dar una liquidez a la acción, de captación de dinero, ¿no? O sea, es decir, yo creo que las tres principales motivaciones por las que las empresas en el año 2013, fuera de las que fueron al mercado continuo, que era claro que era la captación de fondos y crecimiento, ¿vale? Pero fuera del mercado continuo de la CNMV, las tres principales motivaciones por las que las empresas podían ir al MAP en un momento determinado eran, obviamente, para cumplir con uno de los requisitos establecidos en el régimen y, por lo tanto, aprovecharse de esa ventaja fiscal, ¿vale? 2, la captación de fondos. En el MAP se había captado fondos. En el MAP hemos visto historias de éxito, como es MásMóvil. MásMóvil nació en el MAP y saltó al mercado continuo, ¿vale? Oye, entonces, ¿por qué no iba a ocurrir lo mismo en las SOCIMIs? Y 3, para evitar concursos de acreedores. Y luego, si quieres, desarrollamos un poco más esa. Pero vamos, la captación de fondos realmente no se vio que se diera al principio en el MAP, ¿vale? El MAP es un sistema autorregulado, está supervisado por la CNMV, pero es bolsas de mercados españoles, ¿vale? El MAP yo creo que ha hecho una labor de autoaprendizaje muy buena, en el sentido de, oye, vamos a diferenciar esas SOCIMIs, vamos a ir poniendo trabas a las SOCIMIs que lo único que quieren es ser pues una capsulita para beneficiarse de una serie de ventajas fiscales, ¿vale? Y ha ido imponiendo una serie de restricciones y una serie de normativas que no han hecho sino mejorar la imagen que se tienen sobre este tipo de vehículos, la transparencia, si bien, pues bueno, todavía hay barreras y hay mejoras que se pueden seguir haciendo en el MAP. Pero básicamente el problema de las SOCIMIs en el MAP es la liquidez. Claro.
porque, como tú bien dices, pues hay algunas socimis que simplemente se crearon, bueno, pues para beneficiarse del régimen fiscal, pero lo de cotizar era simplemente un requisito y se cumplía. ¿Cómo puede un inversor particular que quiera invertir en una socimi identificar, por así decirlo, aunque la palabra a lo mejor no sea la correcta, pero poner un símil, identificar una socimi de verdad o una socimi de mentira? O sea, cuando digo de verdad es pues que tenga liquidez, que tenga un objetivo de captación de fondos, que en un momento dado, en un futuro, cuando él lo considere, porque no es un vehículo para entrar y salir de una semana para otra, pueda salirse sin excesivos problemas. ¿Cómo puede hacerlo un inversor? Pues, a ver, dentro de lo que es la página web del MAP, existe los distintos segmentos. El MAP no solo cotizan socimis, cotizan empresas en expansión, hay diferentes segmentos, ¿no? Uno de ellos es el de socimi. No cabe duda que, bueno, pues por todo el boom que estamos viviendo inmobiliario que se ha vivido y el régimen socimi, etcétera, ha hecho que el MAP esté copado por socimis. Actualmente hay cotizando 67 y habrá hasta más de 100. ¿Vale? Socimis cotizando en un momento determinado, si alguien no viene y estropea el régimen, tal y como está. Pero bueno, a día de hoy hay un pipeline para más de 100 socimis en el MAP. Entonces, como decía, existe una página web en la cual pues ahí se puede ver toda la información de las empresas, los folletos de emisión, lo que en el MAP se llama el DIM, el documento informativo de incorporación al mercado, en el cual las empresas se desnudan, ¿vale? Y se venden. Eso es un documento de venta, al fin y al cabo, ¿vale? Yo cómo identificaría, yo porque las he ido asesorando y las he ido viendo nacer y las tengo más o menos todas en la cabeza, ¿no? Pero ¿cómo se puede saber cuándo una socimi es de verdad y cuándo es de mentira? Pues yo te diría, en primer lugar, por el número de accionistas. Es decir, a mayor número de accionistas, mayor difusión, ¿de acuerdo? Es lo que busca el MAP. Que haya difusión. Cuantos más accionistas haya, más mercado habrá, menos estrecho será, con lo cual menos estará influido por unos cuantos. Entonces, hay socimis que a día de hoy tienen más de 150 accionistas cotizando en el MAP. ¿De acuerdo? Porque el otro requisito que te establece es que, oye, que haya 20 accionistas. Pues con 20 accionistas seguramente la socimi no que sea muy de verdad no va a ser. Correcto. ¿Vale? Pero nos encontramos con Vitruvio Real Estate, que, pues bueno, con Joaquín López Chichiri a la cabeza, que lo está haciendo muy bien. Es una socimi que nació a la vez que nació la que yo dirigí en su momento. Y yo creo que las dos hemos seguido caminos muy paralelos en el sentido de que competíamos, no en activos, pero sí en cuanto a la captación de fondos, ¿vale? Ellos han sabido captar fondos, han sabido ampliar ese espectro de accionistas que tenían, ¿de acuerdo? Y se han convertido en una socimi realmente de verdad. Es decir, a lo mejor no con el tamaño idóneo para hacer un salto al continuo, pero estoy seguro que si siguen con este track record lo van a conseguir, ¿vale? Van a tener el tamaño suficiente para pasar al mercado continuo, donde ahí realmente sí que van a tener esa liquidez buscada por los inversores, ¿vale? Vitruvio ahora mismo tiene creo recordar que está realizando una ampliación de capital, ¿no? Porque ha hecho una OPA sobre Única. Correcto. Vale. Que se dedicaba a locales comerciales. Vitruvio, el tema es que no tiene una especialización en un asset class específico, ¿de acuerdo? Es decir, es multiactivo, como si dijese, ¿vale? Es decir, ahora con la entrada de Única, pues bueno, pues tendrá mucho local comercial, que High Street Retail, que es a lo que se dedicaba Única, pero, es decir, en principio Vitruvio pues se dedicaba a zonas. A zonas, pero más que dedicarse a tipología de activos. Yo sé lo que he visto en Vitruvio, vamos, por lo poco que he leído y un poco seguido, era zona como muy prime, en sitios muy específicos y muy concretos, es decir, no compra cualquier activo. Creo recordar que me parece comprar activos en Madrid, Barcelona,
Tienen Ibiza también. Pero en Madrid no se sale casi, como se suele decir, del barrio Salamanca. No. Exactamente. Son activos prime. A ver, distingamos activos prime, ¿no? Pues decir, porque prime no significa que muchas veces estés en el barrio de Salamanca. Prime significa muchas veces que te dé unas rentabilidades muy altas fuera de los distritos o fuera de las zonas, entre comillas, buenas, ¿no? Que podamos tener en mente. Vitruvi ha sabido también engordar su cartera y engordar la compañía vía aportaciones no dinerarias de personas que querían aportar su patrimonio, que estaban hartos de gestionarlo por sí mismo y que querían una gestión profesionalizada por parte de gestores expertos, y lo que han hecho ha sido aportar el patrimonio a una sociedad a cambio de, oye, te doy ladrillo, me das papelitos, pero tengo una rentabilidad asegurada pues del 5%, del 4%, etcétera, ¿vale? Vía dividendos. Claro, correcto. ¿Vale? Y a su vez ese papelito en un momento dado pues puede hacerlo líquido si lo considera... Puede hacerlo líquido si realmente, exactamente, puede hacerlo líquido si realmente existiera una demanda muy grande sobre las acciones de Vitruvio, lo cual es más sencillo en una sociedad que tenga muchísimos accionistas que en otra que pues sea de mentira, que tenga sus 20, 21 accionistas, que ya sabemos que esas son las que no son muy de verdad. Correcto. ¿Vale? Correcto. Vale, porque dentro de las SOCIMIs, también hay que decirlo, invierten en cualquier tipo de activos, vamos a llamarle alquilable. Cuando digo alquilable, pues son desde hoteles, plataformas logísticas, hasta gasolineras, ¿no? Sí, exactamente. Hasta medianeras, que medianeras se le llama en el argot a lo que es el clásico local Mercadona. Sí, las medianas comerciales. Correcto. Entonces, en cualquier, lo que dice, incluso en terrenos para promover. Viviendas en alquiler. Yeah. Es decir, existe Domo, que se dedica precisamente a eso. Invierte en terrenos con el objeto de, en un plazo, creo recordar que es de 18 meses o 36 meses, no me acuerdo ahora exactamente, tenga que estar promovido eso y se pongan a disposición de alquiler esos inmuebles. Yeah, y ellos directamente, hombre, ahí también tienen el riesgo de que tienen el riesgo promotor. Es decir, totalmente. Tienen el riesgo de la promoción entera, ¿no? Exactamente, tienes el riesgo de la promoción entera, pero también tienes los beneficios de la promoción, en el sentido de, oye, yo promuevo esto, obviamente se suelen meter en terrenos finalistas, en los cuales pues ya existe un planeamiento urbanístico, ya están hechas todas las gestiones urbanísticas de tal manera que haya que proyecto y licencia, un poco más, y donde hay una demanda alta de alquiler o de compra futura, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás comprando barato, ¿vale? Y vas a alquilar y luego vas a vender. Correcto. Un poquito más caro. Es decir, con lo cual, sí, tienes los riesgos de promoción, pero también tienes las ventajas cuando hemos hablado del riesgo, claro, el riesgo también implica la susceptible beneficio. Exactamente. En un futuro. Y no cabe duda que este tipo de SOCIMIs de promoción, ¿no? Que invierten en terrenos para promover inmuebles que posteriormente van a estar en el alquiler, pues son muy atractivas para un perfil de inversor que quiera pues asumir un poquito más de riesgo. Correcto. Vale. Desde tu punto de vista, para un inversor que nos esté escuchando y en un momento dado le suene bien esto de las SOCIMIs y demás, ¿es una opción para un patrimonio familiar aportarlo a una SOCIMI para obtener liquidez? ¿Y cuál es el mecanismo por el que podría hacerlo? Cuando hablo de un patrimonio familiar, pues hablo a lo mejor de alguien que pueda tener 6 locales, 10 pisos o más, y que en un momento dado no haya conocido la figura y que quiera diversificar en un momento dado su inversión. ¿Eso tú lo conoces, que estás dentro del sector? Sí, es decir, Vitruvio, como decíamos antes, ha sido una SOCIMI que se ha ido engordando vía aportaciones de patrimonios familiares. Entonces, aquí hay dos maneras, ¿no? de hacer esto líquido. Y es, oye, tengo un patrimonio familiar, lo vendo a la SOCIMI
igual consigo cash. Correcto. ¿Vale? O lo que hago es que cambio lo que decía antes, ladrillo, y me dan papelitos, me dan acciones. Volvemos otra vez a lo mismo. Estoy en el MAP. Pues es difícil de materializar esas acciones en dinero. Será más fácil cuanto más grande sea la SOCIMI, más accionistas tenga en un momento determinado. O en aquellas otras SOCIMIs que también, pues como decía también al principio, existen SOCIMIs que con una vida finita, ¿no? Es decir, vehículos de banca privada de Bankinter que han salido y a los cuales se les ha dado la opción a sus clientes de banca privada de aportar una serie de tickets, ¿de acuerdo? Donde le das una visibilidad al medio plazo en el cual ellos visualizan que van a poder, vía la venta de los activos, obtener ese rendimiento. Y entonces, pues bueno, son muy atractivas también. Y son SOCIMIs que a lo mejor sí que pueden generar cierta liquidez en el mercado, porque te pones a pensar y dices, joder, es el típico señor normal y corriente de la calle como yo, y que en un momento determinado pues dice, oye, pues quiero invertir en SOCIMIs, pero no me quiero ir a Merlin, no me quiero ir a LAR, no me quiero ir a las grandes, pues me quiero ir al MAP, porque, oye, en el MAP muchas veces se cuecen grandes cosas, ¿no? Y hay más oportunidades. Exactamente. Entonces, pues las pequeñas están menos vistas por el resto del... Exactamente. Entonces, oye, pues ¿dónde me voy a ir? Pues seguramente yo quiero invertir donde invierte ese rico su dinero, ese de banca privada, ¿no? Entonces, pues quiero entrar ahí también. Yo también quiero ser copartícipe de los beneficios que va a tener, ¿no? Pues también es una opción muy inteligente. Muy interesante. A mí en su día la SOCIMI de Bankinter, por mi profesión, sí que la visualicé y estuve viendo todos los datos, y casi una cosa de las que más me gustaba era que aparte de Bankinter, quiere decir que lo iba a gestionar detrás era Sonae Sierra, que también son unos portugueses que tienen mucha vocación, tanto industrial como de todo el tema del alquiler. Son gente con mucha experiencia que en teoría saben bastante bien lo que hacen. A ver, yo creo que una de las cosas que han traído, no quiero hablar de los SOCIMIs, pero es decir, que han traído esta nueva ola en el mercado inmobiliario, es decir, antes de la crisis aquí había inmobiliarios de toda la vida. Y más en España, digamos. Y más en España. Lo que pasa es que se confundía el patrimonialista con el promotor. Siempre. O sea, Metrovacesa tenía su pata patrimonialista y su pata promotor. Reale tenía su pata patrimonialista y su pata promotora. Colonial también, con Asentia, tenía su pata patrimonialista y su pata promotora. Vallehermoso, totalmente igual, absorbida por Testa. Pata patrimonialista y promotora. ¿Qué pasa? Que la crisis lo que ha hecho es hacer una limpieza, ni hacer una reorganización del sector y equipararnos a lo que son las inmobiliarias del resto de Europa. Es decir, tú que eres promotor, pues te dedicas a promover. Tú que eres inversor, patrimonialista, pues te dedicas a invertir en ladrillo y a alquilar. Alquilar o vender, pero vamos, correcto, es decir, correcto. Eso, no, nada de tomar. Y entonces lo que se ha hecho es una reorganización del sector en ese sentido. Es una de las cosas buenas que ha tenido. Correcto. Bien, desde tu punto de vista, ¿cuál sería un balance equilibrado en una SOCIMI en términos generales? Es decir, ¿cuál es el ratio de apalancamiento? Aunque aquí, claro, irá casi por el empresario que la esté gestionando, pero un ratio de apalancamiento razonable, es decir, que lo que se suele decir en el argot financiero, ¿cuál es el loan to value razonable y prudente que tiene que manejar una SOCIMI? Porque yo algunas veces Vitruvio sí que lo lleva también un poco o sea, dentro de sus estatutos, o cuando he visto yo presentaciones sí que hacen... Bueno, sí, es decir, es una medida de seguridad, ¿no? Es decir, toda SOCIMI... Es decir, el apalancamiento obviamente es muy interesante, porque te genera unas rentabilidades para el accionista mucho mayores es decir, el capital, la remuneración del capital siempre es mayor que el de la deuda, con lo cual el apalancamiento es muy interesante, ¿no? Lo que pasa es que todo depende
las condiciones de ese apalancamiento. Es decir, si estamos hablando de apalancamientos a muy largo plazo con unos tipos relativamente bajos como lo hemos visto hasta ahora, y donde existen balloons o bullets, ¿vale? Para amortizar el capital, pues sobre los ratios de apalancamiento, yo miraría ratios de apalancamiento muy altos, muy altos, ¿vale? Pero no suelen darse todas esas condiciones al mismo tiempo. Es decir, no suelen darse, oye, financiaciones a 40 años con bullets, con financiaciones bullets a tipo fijo del 1,8, no suelen darse, ¿no? En ese sentido. Entonces, yéndonos a financiaciones normales, ¿vale? Y esto depende mucho quién eres, es decir, qué STOCIMI eres y qué tipo de activo estás financiando, ¿vale? Y en qué momento del ciclo nos encontramos. De cara a conseguir mejores o peores condiciones. Pero abstrayéndome de esas tres variables, ¿no? Yo creo que más del 50% del loan to value de apalancamiento yo no lo aconsejaría. Correcto. Nunca. Correcto, porque, bueno... Viendo las condiciones actuales, es decir, en cuanto a los terms de amortización que existen actualmente. Correcto. El uso de la deuda tiene, como tú bien dices, sus cosas buenas, que es que puedes magnificar el beneficio, pero como hagas una trastada, también puedes magnificar la pérdida. O sea, es decir, el uso de la deuda puede ir tanto muy a favor como muy en contra, con lo cual... Por eso yo creo que yo siempre he dicho que son altos apalancamientos, pero aquí realmente, como todo en la vida, donde está el secreto es en comprar bajo. Correcto. Es decir, yo creo que hoy en día, corrígeme si me equivoco, cuando compras un activo y lo financias, evidentemente, quiero decir, no a 40 años, pero hoy en día sí que puedes conseguir financiaciones a 15 años... Sí. Y un tipo fijo del 2%, yo creo que ahí estás comprando dos activos. Uno, el activo como tal, con una rentabilidad, vamos a poner de media, un 5,5%, lo que sea, y que te puede subir con la inflación, razonablemente. Y la hipoteca al 2%, que como venga el día de mañana, bueno, si no viene inflación, pues no viene, pero es que comprar una hipoteca, es decir, hacer una hipoteca al 2%, es que yo creo que tienes dos activos. Uno, la deuda, que la tienes cerrada en plazo, o sea, no en plazo, sino, perdón, en tipo, y el activo, si te va razonablemente bien, siempre te va a ir subiendo lo que es la yield o el dividendo, con lo cual yo creo que compras totalmente. Dos patas. Es decir, hoy en día, sobre todo el tipo... Nosotros desde Webare, y estoy convencido que muchísimas SOCIMIs que han querido, que salieron al MAP con la intención de captar fondos y crecer, muchas de las oportunidades de inversión que se veían era la compra de sociedades, de SPVs, que únicamente tenían, oye, un activo y una deuda, en el cual lo que querías era el activo, obviamente, pero es que me quería subrogar en la deuda. Correcto. ¿Por qué? Porque tenía unas condiciones pues de antes de la precrisis, o sea, de precrisis, ¿no? Con lo cual, pues eran unos tipos de interés también muy atractivos. Muy atractivos. Sí, con lo cual estaba comprando dos cosas. Estaba comprando el ladrillo y estaba comprando una posición acreedora o deudora, perdóname, ¿sí? Muy atractiva a unos tipos precrisis. Correcto. Bueno, y por ir dando pinceladas, ir terminando. En el momento actual, últimamente sí que han salido algunos, es decir, ya si hablamos del ciclo inmobiliario español, ¿en qué momento crees tú que estamos del ciclo? Porque hoy en día yo no sé si mucha gente ya está recordando, quiero decir, a la mínima que viene un poquito el viento de frente, ya todo el mundo se acuerda del 2007, 2008. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿cómo ves, en qué momento crees que estamos del...? A ver, yo creo que estamos lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Es decir, estamos en un cambio de ciclo, estamos en las puertas de un cambio de ciclo. Es decir, esto es cíclico, ¿no? Es decir, aquí sabemos que cada 16 años va a haber una crisis, aproximadamente, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que, a diferencia que yo creo que de la crisis anterior,
el motor de la crisis o los sospechosos habituales no van a ser ni el sector financiero ni el inmobiliario, en este caso. ¿Por qué? Porque no se han endeudado y la exposición que han tenido las entidades de crédito, que todavía sigue siendo bastante restrictiva en cuanto a la concesión del crédito, ¿vale? Han sido muy prudentes. Lo bueno que trajo la crisis es que hubo, como te decía, una reorganización y hubo sobre todo una profesionalización del sector. Es decir, los gestores que tenemos a día de hoy al frente de estas compañías es decir, están muchísimo más preparados que el promotor que de repente de un día para otro se ponía, porque tenía campo y se ponía a promover allí pisos y pisos y pisos sin tener absolutamente ningún plan de negocio ni nada, salvo terrenos y terrenos y terrenos, ¿no? Dice que bueno, no, cuando digo antiguamente, bueno, que decir, no antiguamente, en épocas pre-crisis. 2004-2005, dice que muchas promotoras se montaban en una partida de mus, en un restaurante, es decir, y hoy en día eso quiere decir... Eso ha desaparecido, ¿no? Es decir, y sobre todo, vuelvo a repetir, yo creo que la profesionalización, los gestores que están al frente de tanto de las promotoras como de las patrimonialistas, no tiene absolutamente nada que ver, están muchísimo, 1000 veces más preparados que lo que había entonces. Correcto. Que sí que últimamente, ya más en el tema casi de promotoras que cotizan en bolsa, es decir, está habiendo caídas relevantes de cotizaciones. Sí. Incluso creo recordar, igual creo que fue Neynor la que hizo el plan de negocio. Había un profit warning, hizo un profit warning un poco más. Ha hecho un profit warning en el cual pues no va a alcanzar los objetivos de beneficio esperados, pasa de 150 a 70 millones de beneficio, tela. No, sí, pero bueno, ya está bien, ¿no? Lo que pasa es que eso, unido pues a la salida de Juan Velayos, que yo creo que era una persona que imprimía mucho carácter dentro de Neynor, que fue pues, la persona que realmente construyó Neynor, pues yo creo que todo eso ha hecho pues algo que será pasajero. Es decir, algo que sea pasajero. Porque ni mucho menos estamos en los niveles de concesión de licencia de obras de lo que había entonces. ¿Tú tienes la cifra de lo que se está construyendo aproximadamente en España? El año pasado... A ver, tengo más o menos la cifra, ¿no? Justo aquí no la tengo, son unos 100.000 visados de obra nueva, ¿vale? En número de viviendas. Pero para que te hagas una idea, es que esto, respecto al 2007-2006, supone una caída del 84% respecto al 2006 y una caída del 62% respecto al 2007. Es decir, no estamos en esos niveles. Correcto. El otro día, pues, dando una conferencia, alguien me dijo, sí, pero es que también, es decir, la gente, es decir, ha habido una bajada de la población en España porque mucho inmigrante ha vuelto a su país. Y yo dije, sí, pero es que también está habiendo cada vez más familias monoparentales, ¿vale? Y yo creo que también ha cambiado también quién es el comprador habitual de estas nuevas residencias. El comprador habitual está habiendo una reconversión de tal manera que España es un país patrimonialista. Es decir, nos gusta tener posesiones y nos gusta comprar. ¿Sabes? Nos gusta comprar y además se nos ha culturizado para que seamos así. Y desde las entidades financieras en un momento determinado se nos ha facilitado para que fuésemos así, ¿vale? Es ahora cuando se están poniendo restricciones para la adquisición de la vivienda habitual, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo los compradores de vivienda son compradores de vivienda habitual, pero que ya tienen una y que la van a dedicar, no la van a vender, la van a dedicar al alquiler. ¿Vale? Y eso yo creo que se nota, y se nota sobre todo en el endeudamiento de las familias. Fíjate que el número de hipotecas, que es verdad que ha ido creciendo respecto a los mínimos de 2013, todavía está un 25% por debajo de las del 2006. Y no va, es decir, yo no creo que esto vaya a mejorar en cuanto a la concesión de hipotecas. Yo siempre digo, aquella persona que tiene 150.000, es decir, aquella persona que quiere acceder a una vivienda, a su primera vivienda, ¿vale? En un barrio normal. De 150.000 euros, 200.000 euros, ¿vale? Una primera vivienda, una primera residencia. Es que el banco te va a pedir que tengas un pulmón de 40.000, 50.000 euros. 50.000.
Claro, 20, es que... 20 para no pasar del 80 y el 10 de gastos. Exactamente. Así a ojo, vamos, pero son 50.000. 50.000 euros. Entonces, ¿qué persona que se quiera comprar su primera residencia de 200.000 euros tiene 50.000 euros ahorrados a día de hoy? Sí, pues normalmente el que lleva tiempo casado, el que está más o menos estabilizado, o el que viene de vender su casa y tiene ahí un plus de... Bien, pero ya no, entonces ya no sería su primera vivienda. Yo estoy hablando de la primera vivienda, es decir, en España nos vamos de casa a nuestros padres cuando nos casamos. Ese que se casa, que quiere acceder a esa primera vivienda de 200.000 euros, ese es el que tiene el problema. No puede. Entonces, ¿por qué? Porque no te están financiando. A día de hoy no está llegando el crédito a las familias. Entonces, yo creo que el comprador de nueva vivienda, y por eso está siendo tan sostenido este crecimiento, es comprador realmente de segunda vivienda. No me estoy hablando de segunda residencia en costa, segunda vivienda en núcleos urbanos. Segundo activo. Segundo activo y tercer activo. Es decir, yo creo que está cambiando el perfil. Y eso se ve claramente en determinados gráficos en los cuales, oye, la compraventa de viviendas en el año 2008, el 50% era de vivienda de segunda mano y el 50% era de vivienda nueva, y ahora mismo de vivienda nueva únicamente tenemos el 18% frente al 82% de vivienda de segunda mano. Primero, porque se construye menos, y segundo, porque la gente va a invertir. Correcto. Se está convirtiendo en inversor directo, no a través de Socimis. Correcto. Y no está en la calle el clásico argot de que, joder, compra vivienda, que la vivienda nunca baja. De hecho, este fin de semana, no recuerdo, me parece que ha sido en un periódico digital, sí que viene una información como que ojo a la vivienda, que puede venir una precrisis y tal, pero yo creo que eso lo que hace es que no haya burbuja, porque yo creo que la burbuja estará aquí cuando corra por las calles el sentido de que, oye, vuélvete a comprar todas las casas que quieras, que la vivienda nunca baja, mientras que haya posiciones interpuestas en el sentido de que, no sé si me he explicado bien. Sí, no, pero es que además hay un factor fundamental, lo que decía antes de los sospechosos habituales, ¿no? Los promotores y las entidades financieras. Si es que la entidad financiera no te está dando el crédito a día de hoy. Es que la entidad financiera a día de hoy se cubre mucho. Es decir, y vosotros en Bankinter, tú en Bankinter, fuisteis de los primeros que supisteis salir, es decir, de los menos afectados por la crisis inmobiliaria, porque no tenéis muchísimas posiciones de ladrillo en su momento. Yo entré en Bankinter en el 2004 y desde el 2004 me dejaron una cosa clara. Es decir, no financiamos suelo, nunca. Claro. Entonces yo tenía amigos promotores y yo dije, bueno, yo me meto en Bankinter, tengo amigos promotores que me dan las 4 obras que me las van a dar y tal, y desde el primer momento me dijeron que decir, el suelo tiene que ser siempre con recursos propios, pero antes de la crisis. Eso es lo que está imperando a día de hoy, es decir, claro. A día de hoy, antes que se financiaba al 100%, pero se financiaba al 100% del suelo. Pero el 100% de la promoción prácticamente entera. Ahora no, oye, tú te compras el suelo. Principalmente tú te compras el suelo. Muchas cajas fueron las que entraban en ese, claro. Que luego, bueno, pasó lo que pasó, precisamente un poco por eso. Tú te compras el suelo, tú promueves, y cuando tengas un nivel de preventas X, entonces es cuando ya empezamos a financiarte, esto. Pero sin preventas, aquí no hay absolutamente nada. Eso lo viví yo en el hecho de decir, bueno, estos están locos. Pero luego con el tiempo te das cuenta que dices, joder, pues no estaban tan locos. No, para nada. Para Perfecto. Nada. Bueno, pues por mi parte yo creo que eso es todo. ¿Alguna aportación más que nos hayamos dejado por tu parte? Repasando el tema de Socimis, repasando la promoción inmobiliaria. No, a ver, yo creo que lo que decías antes, estamos en un cambio de ciclo, ¿vale? Pero no creo que estemos en niveles de crisis, o por lo menos de crisis inmobiliaria. Es decir, correcto. Puede ser que se produzca una crisis, sí, ¿de acuerdo? Pero no va a estar relacionada con... No va a estar liderada ni por las entidades financieras ni por el inmobiliario español. ¿Se va a ver afectada? Probablemente. Sí, claro. Pero, obviamente, pues la gente pierde el empleo, por dejar de pagar letras, pero ya no, el endeudamiento de las familias no era el que era, ¿vale? O no es el que era. Dejará de haber, ¿habrá impagos por alquiler? Pues sí, seguramente, sí. ¿Sabes? Pero tengo que decir, pero no van a ser los sospechosos habituales, como he mencionado anteriormente, los que van a liderar esta crisis. Correcto, sí, yo creo que hoy en día el endeudamiento actual casi está más en el Estado que en las familias, pero bueno, en ese tema no vamos a entrar porque daría para otro capítulo entero, con lo cual ahí tampoco nos vamos a meter en ese charco que es relevante. Bueno, pues nada, David,
agradecerte mucho tu presencia y muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, pues despedimos como siempre. Os dejo para cualquier duda que tengáis mi email, que es eusgomez@gmail.com. Y nada, nos vemos en próximos capítulos.